Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a El Buen Nombre con Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un placer de nuevo estar contigo en este programa para conocer más sobre los nombres, en este caso el nombre de Gad, uno de los hijos del patriarca Jacob. Efectivamente, es en Bereshit o Génesis, capítulo 30, versículo 11, en el siglo XVII antes de la era común, en que nos encontramos a este personaje. Séptimo en la línea de varones y octavo, si tomamos en cuenta como debemos a Dina, es también el segundo hijo de la concubina Zilpa, quien fuese a su vez aya de Lea. Es conocida la participación de Gad en los eventos que condujeron a la venta de su medio hermano Yosef. Algunas décadas después, Gad descendió a Egipto junto con sus hijos Zifión, Hagí, Shuni, Esbón, Eri, Arodí y Arelí, para encontrar asiento en la tierra de Goshen, en Egipto. Jacob lo bendijo con una simple frase. Aparece esta en Génesis capítulo 49, versículo 19. Agar, salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. Esta profecía tiene que ver con el nombre de Gad, lo cual se hace evidente en hebreo, pero pasa desapercibido en español. En hebreo, la bendición cuenta con solo 6 palabras, de las cuales 4 están relacionadas con el verbo gud. Y en hebreo se expresa así: Gad, Gdud, Yegudenu, Veuyaget Akef. El nombre Gad viene del vocablo entonces gud, que significa atacar o invadir. La palabra Gad también se traduce como tropa cuando se expresa en hebreo Gedud. La bendición de Jacob tiene que ver con ser atacado, pero también con atacar de regreso. En la historia, los gaditas se caracterizaron por ser valientes guerreros, y así se expresa tanto en Crónicas, en el tomo 1, en el capítulo 5, versículo 18, como en el capítulo 12, versículo 8, donde se establece que también de los de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto, hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones, y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. Esta tribu necesitaba ser fuerte y valiente para defenderse, ya que ellos, junto con las tribus de Rubén y Menashe, se quedaron en el territorio del otro lado del río Jordán. Específicamente, el territorio de Gad era Gilad. Pero muy fuertes, y por más que lo fueran y valientes que los gaditas, la realidad es que en ellos estaba una posición vulnerable por estar precisamente del otro lado del río, lejos de sus hermanos. Y así fue establecido en el libro de Jueces, en el capítulo 10, versículo 8. La tribu de Gad cruzó el río Jordán junto con sus hermanos para hacer guerra contra los canaanitas durante un periodo bastante largo, de 14 años, hasta conquistar toda la tierra. Al volver a su territorio al otro lado del río, en una porción de lo que hoy es Jordania, siguieron sus propias huellas. De todas las tribus, ellos fueron los primeros en ser llevados cautivos por los asirios. Pero la más peligrosa vulnerabilidad no era la geopolítica, sino la espiritual. Y es que en el libro de Crónicas, primer tomo, capítulo 5, los versículos 25 y 26, queda escrito que, pero traicionaron al Dios de sus padres y se prostituyeron con los dioses de los pueblos de la tierra, los cuales Dios había destruido delante de ellos. Por lo cual, el Dios de Israel movió el espíritu de Pul, rey de Asiria,
o sea, el espíritu de Tilgat-Pilneser, rey de Asiria, y los llevó al destierro, es decir, a los rubenitas, a los gaditas y a la medio tribu de Menashe, y los llevó a Jalá, a Jabor, a Jará y al río de Gozán, hasta el día de hoy. Y por ello, ya podemos decir con toda certeza histórica que ellos ya no volvieron a regresar a sus tierras desde ese día. Salta entonces la pregunta: ¿por qué se quedaron del otro lado del río Jordán y no entraron a habitar en la tierra de Canaán? Pues bien, fue porque ellos mismos pidieron quedarse allí para beneficio de sus ganados, pero le dieron más importancia a sus negocios que a sus hijos. Ellos le dijeron a Moisés lo que a continuación leeremos y que conforma los versículos 4 y 5 del capítulo 32 del libro de Números. La tierra que el Señor conquistó delante de la congregación de Israel es tierra para ganado, y tus siervos tienen ganado. Y dijeron: si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé de esta tierra a tus siervos como posesión. No nos hagas pasar el Jordán. Más tarde, en su bendición, Moisés hace referencia a esta petición de quedarse en el territorio fuera de la tierra de Canaán, y así se dice en Deuteronomio capítulo 33, en los versículos 20 a 21. Y de Gad dijo: bendito el que ensancha a Gad, se echa como león y desgarra el brazo y también la coronilla. Entonces reservó para sí la primera parte, pues allí la porción de gobernante le estaba reservada. Y él vino con los jefes del pueblo, ejecutó la justicia del Señor y sus ordenanzas con Israel. Así pues, la tribu de Gad, junto con la de Rubén, solicitó ensanchar el territorio de Israel y les fue concedido. Como dice el texto, reservaron para sí la primera parte. El líder más sobresaliente de esta tribu fue Yair, quien fue juez en Israel por 22 años. Queda dicho en Jueces, capítulo 10, versículos 3 y 4, y tras él se levantó Yair Giladita y juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban en 30 asnos y tenían 30 ciudades en la tierra de Gilad que se llamaban Javot Yair hasta hoy. No de esa tribu, pero proveniente de la tierra de Gilad, es el famosísimo profeta Elías, del siglo IX antes de la era común, como se consigna en Reyes, tomo 1, capítulo 17, versículo 1. La tribu de Gad suministró muchos soldados excelentes a David. También en el libro de Crónicas 1, capítulo 12, versículo 14, queda establecido que así como a un profeta homónimo, quien fuese vidente y profeta del rey citado en la época en la que escapaba de la persecución del rey Saúl. En dicha época, le dijo a David que abandonase su fortaleza, cercana a Moab, para que retornase a la tierra de Yehudá. Este profeta está registrado en el libro de Shmuel o Samuel, en el primer tomo, capítulo 22, versículo 5, y destacó por ser el mensajero de Hashem para indicarle que ante el descontento de Dios por el censo que realizó David a su población, tendría 3 opciones de castigo a escoger: 7 años de hambruna, 3 meses de escapatoria de los enemigos o 3 días de pestilencia en sus tierras. David escogió la tercera alternativa y en consecuencia más de 70,000 personas fallecieron, muy acorde a las épocas que vivimos. Concluida la epidemia, Gad le indicó a David que construyese un altar a Dios en el piso en donde se trillaba en la propiedad de Arauná el Jebusita, mismo lugar en donde el rey Salomón construiría el templo. El profeta Gad escribió un libro sobre David, pero desafortunadamente no llegó a nuestros días. Etimológicamente, este nombre significa alegría, suerte y afortunado, pero al mismo tiempo guerrero. Al igual que Dan, su nombre se escribe con 2 letras, Gimel, que vale 3, y Dalet, que vale 4.
Acorde a la Kabbalah, este nombre es todo fuego, ya que dicho elemento corresponde a las 2 letras. Más aún, su gematria es de 7 y que se asocia a Shabbat, el 7º día de la creación, a las 7 semanas de la cuenta del Omer, al año sabático, al 7º milenio mesiánico, a los 7 frutos de Israel, los 7 mares y también los 7 cielos. Pocos son los vocablos que concuerdan con esta valorización, por lo que son de citar los acrónimos de Av, Bet, Din, cuyas primeras letras Aleph, Bet y Dalet alcanzan al número 7 y que se refiere al jefe supremo de un juzgado. Bezrat Hashem, que también las letras Bet y Hei suman 7 y que significa con la ayuda de Dios. Y también el anagrama, o sea, la transposición de las letras, en vez de que se escriba la Gimel primero y luego la Dalet, pondremos la Dalet primero y luego la Gimel, y entonces se conforma la palabra Dag, que se refiere a un pez. En relación a la popularidad de este nombre, poco se puede decir toda vez de que no hay estadísticas que queden establecidas en los distintos países. Sin embargo, la gente piensa que es más bien un mal nombre masculino, clásico, maduro, informal, bastante común, natural, pleno, fuerte, algo tosco, extraño, simple, hasta cómico y poco intelectual. Es un nombre que no tiene muchas preferencias, por lo menos según el público. Sin embargo, el exitoso cantante israelí Gad Elbaz, el comediante y actor franco-marroquí Gad Elmaleh, el escritor y periodista italiano Gad Lerner y el otrora rabino militar en jefe del Tzahal, Ejército para la Defensa del Estado de Israel, constituyen un ramillete sólido que evidencia la alegría, la suerte y la fortuna de poseer un hombre que también sabe dar la batalla. ¿Qué te parece, Alejandro? Pues muy interesante este nombre, este Gad que nos has traído hoy aquí al programa en Radio Sefarad. El buen nombre, nos despedimos con alegría, como decías, una de las etimologías de este Gad en este programa, en el que te esperamos en otra edición para hablar a los oyentes de Radio Sefarad repartidos a lo largo del mundo. Gracias, Alejandro. Gracias a vosotros. לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו